Enhorabuena para todas y todos, excelente salud y la mejor vibra. Nuestro tema de hoy son las alergias y para ello nos acompaña en nuestro estudio una experta que nos va a explicar qué son y cómo atenderlas. Es la doctora Marisabel Rojo Gutiérrez. Ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Alergia y vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana también de Alergia. Doctora, nosotros la tuvimos aquí al inicio de la pandemia de la COVID-19. Gustó mucho su programa y bueno, todavía nos quedan algunas preguntas del tema COVID y quiero empezar precisamente con ellos para saber qué tanto le afecta a una persona con COVID padecer de alergia. Padecer alergia aparentemente durante todo este periodo de pandemia entendimos que no es un factor de riesgo y que parece ser incluso un factor protector para esos pacientes, ya que los pacientes con alergia pasaron durante la pandemia con muy buena salud en general, menor número de crisis y menor necesidad de medicamentos. Entonces, aparentemente, después de todas las investigaciones que se hicieron muchísimas, sí se concluyó que parece ser mejor ser alérgico que no serlo. Doctora, pero todavía hay confusión en la gente cuando alguien estornuda o tiene tos, que son síntomas, si no me equivoco, de la alergia, y de pronto la gente, ¡ay, es COVID! Aléjate, aléjate de aquí. ¿Cómo uno puede distinguir cuando este estornudo y esta tos es por alergia o cuando es por COVID? Bueno, para el público en general, todo mundo va a tener síntomas de COVID ante cualquier cosa, pero el que lo padece lo distingue fácilmente. El COVID presenta fiebre, presenta malestar general y dolor de cabeza. Estornudo sí, moco también, es por eso que lo pueden confundir, pero las alergias no dan ninguna molestia general. Las alergias no dan dolor de cabeza, no dan fiebre, y el paciente se siente como normal, pero mocoso, con la alergia. A diferencia del COVID, que se sienten pues agotados y con malestar general. Hay una pregunta que nos llega de un usuario de la cuenta @guiatucuerpo_TLS, que es nuestro programa gemelo, y nos pregunta, ¿el uso de cubrebocas por la pandemia ha ayudado a reducir los niveles de alergias en las personas que son alérgicas? Definitivamente sí. Las personas que utilizan cubreboca y que se exponían a pólenes de invierno o a pólenes de otoño, que son cuando son más intensos, disminuyeron francamente sus reacciones a estos pólenes. No así en el domicilio. Hay gente que es alérgica, por ejemplo, a los ácaros, y el estar dentro del domicilio les aumentaba un poquito la manifestación, pero si lo hacemos en forma global, sí mejoró mucho el uso del cubreboca. Hay otra pregunta que es de otro usuario de @guiatucuerpo_TLS y dice, ¿padecer alergias nos hace más propensos a tener algún tipo de enfermedad respiratoria o de virus? Sí, por supuesto, el tener una alergia es una enfermedad inflamatoria de la nariz, del bronquio o de algún otro órgano, y eso induce la expresión de unas moléculas que se llaman moléculas de adhesión, que son fijadoras de virus. Hay un virus en particular que son los rinovirus, que son los que causan el catarro común, que se fijan a esa molécula. Entonces, ser alérgico te hace tener constantemente síntomas por la alergia o por un virus, un rinovirus. Sí nos hace más sensibles a esos, pero no a otros. Aparentemente la frecuencia de virus más profundos, pulmonares o más graves no es así. Doctora, ¿y cuáles son los causantes más comunes de alergias? Bueno, las causas más comunes de alergias son proteínas, y ahí empieza un conflicto porque mucha gente cree que tiene alergia al frío o al humo o al gis, pero no, tiene que ser una molécula proteica, y esas moléculas proteicas viajar en el aire o ingerirlas. ¿Cómo qué? Como pólenes, como hongos, caspa de animales, algunos insectos y por supuesto cosas que ingerimos como alimentos o medicamentos. ¿Cuáles son las alergias más comunes? Las alergias más comunes son nasales, y eso tiene todo el sentido porque es el primer punto de contacto de algo que viene en el aire. Entonces, la rinitis alérgica es la causa más común de alergia en la población pediátrica principalmente. Hay estudios, bueno, en México es aproximadamente el 20% de la población, pero hay estudios en Latinoamérica que hablan que hasta el 40, 50 y hasta se pronostica que el 60% de la población joven, niños y adolescentes, tienen o tendrán una enfermedad de tipo respiratorio alérgico como la rinitis alérgica, que es la más común.
Doctora, fíjese que nos llega otra pregunta sobre los tipos de alergias y nos preguntan sobre las llamadas alergias raras. Entonces yo quiero aprovechar para preguntarle si es verdadero o falso que una persona puede desarrollar alergia a un medicamento. Sí, por supuesto. Al sol, que es lo que le llaman urticaria solar. No es una alergia, pero sí es una reacción al sol. Al agua. Sí, hay urticaria acuogénica. También por hipersensibilidad al frío. El frío puede inducirlo. No son alergias verdaderas, pero sí lo induce como mecanismo detonador. Al semen. Sí, ahí sí existen incluso reportes de alergia al semen. Al sudor. También es una como las anteriores, no son alergias verdaderas, pero sí el sudor lo detona. Y al ejercicio. Así es, el ejercicio tiene varios mecanismos, no solamente el calor corporal, el sudor corporal, que lo pueden inducir, que están relacionados, y sí es cierto. ¿Qué hace uno cuando de pronto se ve con una reacción alérgica? Bueno, esta pregunta es muy importante, pero tiene una respuesta compleja y te voy a explicar por qué. Las alergias adoptan el nombre del órgano donde dan síntoma. Por ejemplo, el polen que llega a los ojos da conjuntivitis. ¿Qué tengo que hacer cuando me da conjuntivitis? Pues ponerme unos lentes, ponerme unas gotas. Pero también puede llegar a la nariz y te da mocos, estornudos, comezón. Pues tengo que usar algo, a lo mejor un antihistamínico y evitar el contacto con esa sustancia. Pero también puede llegar al bronquio y te da asma y esto puede poner en peligro tu vida. Y ahí sí tenemos que usar algunos medicamentos más complejos como broncodilatadores e incluso acudir al hospital o bien pegar en todos lados, y cuando la alergia pega en todo el cuerpo se convierte en una enfermedad grave que puede poner en peligro la vida, que se llama anafilaxia. Sabemos que la mayoría de las personas que tienen anafilaxia ya se saben alérgicos a la penicilina, a los camarones, a los cacahuates, o sea, tenemos que evitarlo antes de que dé la reacción. Pero si ya se estableció, si ya me pasó y no me di cuenta, ¿por qué? Tengo que manejarlo, y para manejarlo pues se utiliza adrenalina, que es el primer producto, o epinefrina, que es lo mismo, que está directamente indicado en estos casos y que puede salvar la vida del paciente, y obviamente llamar a un teléfono de emergencia o bien puede ser a su propio médico especialista, pero lo primero que tiene que hacer es ponerse la adrenalina. Pero si te da en la calle esta sensación de que tienes una anafilaxia o que te cierra la garganta o lo que usted describió, falta de aire, etcétera, ¿qué haces en ese momento? ¿Corriendo al médico? Claro, tiene que acudir a un hospital. Si no tienen un plan de acción, porque la gente alérgica que va a un especialista casi siempre ya tiene un plan de acción. Pero quien no sabe Pero que el que es no sabe alérgico. nada, el que no sabe nada, sí tiene que acudir a un hospital, pedir un 911, una ambulancia, y ser atendido en forma inmediata, porque esto puede instalarse entre minutos y horas. O sea, sí puede ser a lo mejor en 5 minutos que me pongo grave, pero también puede ser una hora, hora y media, y darme tiempo de llegar al hospital. Lo importante es que el paciente lo sospeche y que acuda a un lugar donde puedan atenderlo. De todas las alergias que hay, ¿cuáles podemos decir que son las más graves? Es la anafilaxia, y la anafilaxia puede estar causada por alimentos, por medicamentos, por vacunas, incluso por pólenes o por insectos. Si me pica una abeja y soy alérgico a eso, me puede dar una anafilaxia. La forma de presentación puede ser inducida por muchas cosas. ¿Cuál es lo más grave? Pues lo más común es que sean medicamentos, sí, o en los niños pequeños alimentos. Y después de la anafilaxia, la que sigue es el asma, porque también pone en peligro la vida y el paciente pues no puede respirar y tiene que acudir a un hospital. ¿Por qué cuando una persona presenta anafilaxia se le cierra la garganta? Puede ser que sienta eso, pero puede ser que no lo sienta. Es una de las manifestaciones de la inflamación. Se empieza a inflamar todo el tejido, el paciente ya no puede tragar saliva, no puede hablar muy bien y no puede respirar. Entonces, la inflamación de la vía aérea pone en peligro la vida. Por eso es que es una de las manifestaciones más serias. Pero puede ser una anafilaxia sin eso. Te decía que hay personas que solo tienen vómito y diarrea, más un poco de ronchas. Aún así, es una anafilaxia. O hay personas que tienen un poco de exacerbación del asma, mucho catarro y a lo mejor un poco de diarrea. O sea, la anafilaxia es cuando se mezclan esos órganos, y eso es como un concepto mucho más novedoso, porque antes decía anafilaxia es el que se está muriendo y se desmaya. Exacto. No. Ahora es la reunión, por decirlo de alguna manera, de varios factores.
Así es, o sea, la unión de varios síntomas. Síntomas. En diferentes tejidos. Si es en un solo tejido, pues se podría quedar como una urticaria. Si es en el puro bronquio, pues como asma. Si es en el pura nariz, sería como rinitis. Pero cuando se mezclan, entonces sí pensamos en anafilaxia. Y la anafilaxia puede causar la muerte. Por supuesto. Doctora, pero ¿qué personas pueden ser más susceptibles a padecer alergias? ¿Todas o esto depende de la edad, del género, etcétera? Todas somos susceptibles, sin embargo, hay alergias que se dan en diferentes edades. A ver. Por ejemplo, los niños padecen más rinitis y asma. Las mujeres adultas presentan asma más grave. La anafilaxia se da más frecuente en los adultos mayores, porque son polifarmacia lo que están usando constantemente. Entonces, es más común en diferentes momentos de la vida. Sin embargo, cualquier persona y en cualquier momento puede presentar un problema de este tipo. Entonces, ¿la anafilaxia puede darse por tomar varios fármacos a la vez? En particular, este último factor, que es la exposición, es la causal de que se presente en diferentes edades. Por ejemplo, los adultos mayores se exponen a más medicamentos. O sea, nosotros le llamamos polifarmacia, porque toman mucha más medicina. ¿Y eso provoca más alergias? No, pero me expongo más. Obviamente sí, tiene razón. Causa más alergia porque me expongo más. Y esos adultos mayores hacen más reacciones a fármacos. Por ejemplo, los niños hacen más reacciones al medio ambiente o bien a los alimentos. Entre más pequeños, cambia a lo que me estoy exponiendo. El bebé no se expone a medicamentos. Es por eso que los bebés no les dan alergias a medicamentos, les dan alergias a alimentos. Entonces, esa es la razón, que es el último factor, que es la exposición por la cual aparece en diferentes edades. ¿Es verdadero o falso que los niños son los más afectados por las alergias? Sí, es mucho más común en los niños. Empieza su vida infantil a salir de casa y exponerse a cosas distintas y en mayor cantidad. Y sí, son más frecuentes en la edad pediátrica, y eso es principalmente porque la rinitis y el asma son pues, la exposición respiratoria más frecuente. Doctora, vamos a hacer una breve pausa, pero cuando regresemos queremos saber, porque nos están preguntando de @AISAentrevista, cómo se detectan las alergias de forma segura. Y yo sé que usted tiene la respuesta. Ya volvemos con más de Entrevista Especial. Estamos de regreso para seguir con esta plática sobre las alergias con la doctora María Isabel Rojo Gutiérrez. Miren, ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Alergia y vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Alergia. Los recuerdo para que nuestra audiencia sepa con quién estamos hablando. Doctora, antes de irnos a la pausa nos preguntaban cómo detectar que eres alérgico o no, pero de forma segura. Bueno, hay varios factores que nos ayudan a detectarlo, y la primera son los síntomas. De hecho, es la más segura. No me diga. Si yo tengo una buena interrogatorio y mezclo estos, sé cuáles son los síntomas de cada enfermedad, ese es el primer punto, que es el más importante, con el que se hace el diagnóstico de una alergia. Pero después tengo que saber a qué son alérgicos, y es ahí donde interviene un especialista en alergia, el cual tiene que preparar al paciente para que esté en condiciones óptimas. No podemos hacer pruebas de alergia en pacientes enfermos, tenemos que mejorarlos primero y después hacer una prueba específica en la piel o en la sangre para saber a qué son alérgicos, y de ahí tomar una conducta terapéutica, una determinación de saber qué vamos a hacer con él, si solamente va a cuidar el ambiente, si va a tomar medicamentos o bien si va a utilizar inmunoterapia. De eso vamos a hablar más adelante, pero primero vamos a contestar una pregunta que nos hacen de @TelesurTV y dice: ¿hay formas de prevenir una alergia, doctora Rojo? Sí hay formas. La más efectiva es la lactancia materna. No de me hecho, diga. es de las pocas formas que cambian la historia de una enfermedad alérgica. O sea, se recomienda que el bebé, desde que nace hasta por lo menos un año, sea alimentado al seno materno. Y otra cosa es mejorar la nutrición a través de la mejora de vitaminas, la cantidad de vitaminas, la cantidad de minerales que estamos ingiriendo. Se habla mucho del contenido de vitamina D
que es uno de los factores que pueden disminuir o empeorar un fenómeno alérgico. ¿Y es verdadero o falso? Es verdadero totalmente. Por supuesto, hay mucha relación de estas enfermedades y entre más graves, menores son los niveles aparentemente. Entonces, se sugiere suplementar la dieta con alimentos que tengan vitamina D. ¿Cómo cuáles, doctora? Pues como los pescados, principalmente el salmón es uno de ellos que tiene grandes cantidades. Algunos otros que ya pues en general quesos, que pueden tener estos suplementos, estas cantidades de vitamina D necesarias. Y si no es posible, porque mucha gente no puede hacerlo por cuestiones culturales, pues entonces se sugiere suplementarla ya en forma externa. También es muy importante el cómo vivimos. Sí se puede prevenir la alergia. ¿Cómo, doctora? Si comemos bien, si dormimos bien, si tenemos ejercicio moderado. Todos estos factores inciden en no despertar esos genes que podemos tener que inducen el fenómeno alérgico. Por supuesto, dentro de la dieta se recomienda directamente el seno materno, que es una de las pocas formas que existen de cambiar la historia natural de una alergia. Digamos que tus padres son alérgicos, pero la mamá sí le dio leche materna al bebé. ¿Esto quiere decir que va a evitar que sea alérgico en algún momento? Sí, reduce en forma importante el riesgo. Sí, es una forma de prevención. No hay ninguna forma 100% efectiva, pero la suma de todas estas hacen un buen concepto. Justamente le quiero preguntar, ¿cuál es la mejor medicina para la alergia? Depende cuál alergia. Si es una alergia ocular, nasal, bronquial, lo ideal son los antihistamínicos. Es el primer producto que utilizamos para contrarrestar las enfermedades alérgicas. Y los siguientes son los antiinflamatorios. ¿Sí? Mucha gente tiene miedo de los esteroides, pero los esteroides locales, nasales o bronquiales, son una herramienta extremadamente útil y que no tiene efectos importantes en nuestra vida cuando son locales. Usamos los esteroides tomados o inyectados cuando los fenómenos son graves nada más. Así de que sí son los más utilizados, los antihistamínicos, los esteroides y los broncodilatadores cuando se trata de asma. Nos llega otra pregunta ahora de @telesurenglish y mire qué interesante, dice, ¿es verdadero o falso que la alergia se puede curar de forma natural? Por ejemplo, a través del té verde, de la ortiga, de la alfalfa, tomillo, cúrcuma, jengibre, cebolla o yogur natural? ¿O todos ellos juntos o alguno de ellos? No puedes curar la alergia, pero puedes disminuir tu fenómeno inflamatorio general. Es muy sabido que hay algunas sustancias de la naturaleza que disminuyen la inflamación y que esto puede disminuir en forma importante los síntomas, pero curar una alergia no es sencillo y no es a través de esta clase de alimentos o de suplementos. Sin embargo, no es posible tampoco quitarlos de este parámetro porque sí podemos usarlos para mejorar un poco el cuadro. Digamos que alguien en su país no tiene antihistamínicos y tiene tremenda picazón, tiene tremenda alergia, tiene esta congestión nasal incómoda que provoca la alergia. ¿Qué hace? ¿Hay alguna forma de algún alimento o algo de la naturaleza que nos permita salir de ese apuro? Bueno, todos los medicamentos son sacados de la naturaleza, en realidad son derivados de alguna sustancia que hay en alguna hierba. Sin embargo, no hay mucha claridad en que alguno sea muy efectivo o que pueda evitar que un paciente esté muy mal. Puede reducir los síntomas, todos los que me acabas de mencionar, desde la cúrcuma, la vitamina C, disminuyen estos episodios, pero no los curan totalmente. Sí tenemos que echar mano de los antihistamínicos cuando esto es necesario. Aquí nos hablan de la quinasia, del té verde, del vinagre de manzana, de la vitamina C que usted mencionó y del té de rooibos. ¿Alguno de ellos usted los ha probado, los recomienda? Sí, yo creo que todos los especialistas en alergia hemos estudiado esto y todos hemos demostrado a través de algunos ejercicios con pacientes o a través de la misma experiencia del paciente que disminuyen los problemas, pero que no son totalmente curativos. Cuando el paciente se expone a un buen tratamiento médico asociado a todo esto, le va mejor, pero sí requiere medicación. Doctora, usted nos habló hace un ratito de la inmunoterapia.
Cuéntenos, ¿qué vías hay de inmunoterapia para ayudar a las personas con alergias? La inmunoterapia es una forma de dejar que el paciente deje de ser alérgico a algo. Se le llama coloquialmente vacuna y hay varias vías, hay 4 vías o 5 de uso. La más común es la vía inyectable, subcutánea, pero también utilizamos la sublingual, que en México es una de las más utilizadas. En otros países utilizan la de tipo ganglionar, se pone una vez al año, pero es un poco más riesgosa. En algunos países, Italia, México también fue un país que se usó mucho por un tiempo, ahorita un poquito se está retomando la inmunoterapia oral, o sea, pastillas. Sin embargo, bueno, lo más importante es la sublingual, que es la más común ahorita, más la subcutánea en algunas instituciones. ¿Qué es la inmunoterapia? Son sustancias a las que el paciente es alérgico y que lo expongo por diferente mecanismo para que él empiece a protegerse contra eso. Es una terapia de desensibilización. O sea, el paciente empieza a dejar de ser sensible a ciertas cosas gracias a la creación de tolerancia. Interesante. Entonces, si hay vacunas para las alergias, muy interesante, y funcionan, usted lo acaba de decir. ¿Las alergias se pueden curar o solo se controlan? Esto nos lo preguntan de @telesurenglish. Bueno, yo creo que se controlan. O sea, yo quisiera realmente decir que se curan y he visto miles de pacientes que los damos de alta y no vuelven a tener problemas. Pero por cuestiones de fisiopatología entendemos que es un mecanismo que disminuye el fenómeno, a lo mejor al mínimo, tanto que el paciente ya puede no tener problemas por muchos años o por nunca en su vida. Sin embargo, no puedo ser totalmente tajante, no la cura a todo el mundo, algunos sí, algunos no, pero a todos los que la usan se controlan. Doctora, usted nos hablaba del asma, que era la segunda alergia más grave. ¿Hay alguna forma de controlar el asma? Sí, bueno, además de los medicamentos, podemos mejorar la forma de la respiración del paciente, ejercicios de respiración y ejercicios mentales. El asma sabemos que tiene muchos componentes. Uno de ellos es el broncoespasmo, en el cual el músculo que está rodeando todos los bronquios se aprieta y el bronquio no puede permitir la entrada del aire. Pero el músculo, como cualquier músculo de cualquier ser humano o ser vivo, no puede estar apretado todo el tiempo. Tiene un momento que se relaja. Y esta relajación también puede inducirse respirando tranquilamente, disminuyendo algún agresor ambiental. Puede ser que si está en un ambiente muy frío, pasar a un ambiente tibio, o si está en un lugar con humo, salir de esa zona. Sí podemos disminuirlo sin medicamento, aunque lo ideal es que se utilice un broncodilatador en el momento asociado a un antiinflamatorio. Dígame si es mito o realidad esto que tanto se dice por ahí, que las personas que padecen de asma viven mejor en países con bajos índices de humedad. Lo que se sabe muy bien es que el paciente que vive en una zona urbanizada, con más contaminación, le va peor y tienen más niveles de asma, o en las casas de los fumadores. Hay más asma que en el resto. El disminuir la humedad o no puede no cambiarlo. Hay gente que vive con asma en la playa y hay gente que vive con asma en la montaña. O sea, la humedad aumenta o disminuye la cantidad de hongos o la cantidad de ácaros, porque ellos dependen de la humedad, pero no todo. Por ejemplo, los pólenes pues van a polinizar cada cierta época, sin importar si llovió más o llovió menos. Así es de que no en todos los casos aplica. Doctora, ¿y cuál es la época del año en la que hay menos y en la que hay más alergias? Alergia respiratoria lo más común es en invierno. ¿Por qué? Porque el frío agrava la sensación del paciente ante cualquier síntoma, aunque sea leve. Más el frío pues se siente mucho más sintomático. Además que el frío nos hace más susceptibles también a virus. Incluso la gente que no es alérgica pues tiene más virus en invierno. Se asocian muchos virus a esas épocas climáticas, influenza por ejemplo, que hay más en época de frío. En época de calor habrá menos respiratorias, sin embargo pues hay más cutáneas. Entonces como que no hay un factor climático muy preciso de acuerdo a cada alergia. Tenemos no podemos dejar pasar el que
las alergias se dan en diferentes órganos y depende de ese órgano, seguramente será la causa y esa causa dependerá de algún factor ambiental como como la humedad o el calor o la altura. ¿Y qué relación hay entre el sistema inmunológico y las alergias? Las alergias es una respuesta inmunológica. Desgraciadamente, y es algo que pocos pacientes les queda claro, está inducida por un anticuerpo. Un anticuerpo que todos creemos que los anticuerpos sirven para protegernos, y ese anticuerpo sí, la naturaleza nos lo da para protegernos de algunos parásitos, pero ahora está implicado en muchos mecanismos como las alergias, y ahora pues se sabe más de este anticuerpo relacionado a otras enfermedades como cáncer y algunas otras patologías, pero sí es un mecanismo inmunológico el que se está dando. La alergia es un mecanismo inmunológico que se da en algún tejido. ¿Viven más las personas con alergia o las personas que no son alérgicos? Viven igual, no se sabe que tengamos menor número de años vida cuando se presenta una alergia tratada o no. Sin embargo, debemos ser muy conscientes. Si yo tengo una alergia grave y no la manejo, pues me puedo morir. Por supuesto que si lo sumo todo esto, sí va a aumentar mi riesgo de muerte. Por lo tanto, hay que tratar de no exponerse a las cosas que uno descubre que nos provocan alergias. Exactamente. Acabas de dar en el clavo, que es el más difícil de todos, porque vemos pacientes que tienen alergia, por ejemplo, al perro, pero no quieren dejar jamás a su perro, no puede salir de su casa, prefieren irse de la casa que sacar al animalito. Y eso es bien difícil, es nuestra cultura. Sí debemos alejarnos de lo que somos alérgicos, y si no me puedo alejar, buscar el apoyo de un especialista. Y bueno, me quedo con las medidas que usted nos dio, que es el recetario más importante para prevenir las alergias y sobre todo, ya que eres alérgico, para vivir mejor. Comer a las horas, dormir bien y hacer ejercicio, al menos 30 minutos al día. ¿Es así? Es así, le podemos sumar el tratar de estar tranquilos y con menores niveles de estrés. Dificilísimo en las sociedades de hoy, pero hay que trabajar en ello. Muchas gracias, doctora Marisabel Rojo, por estar hoy con nosotros en entrevista especial de Guía a tu Cuerpo. Y ya escuchó, hay que hacer ejercicio. Nos sale en cada programa especial que hacemos acá. Todos los doctores nos recomiendan dormir bien y hacer ejercicio. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.